En Cuba se anunciaron nuevas medidas para contrarrestar pues, la variante Omicron y el aumento de casos de COVID-19 en la isla. Quiero aclararles que hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta esta hora de este enero 13, cerca de las 2 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, no se han anunciado ninguna medida o ninguna de las medidas anunciadas restringen los vuelos desde cualquier parte del mundo hacia Cuba. Repito, las nuevas medidas, los nuevos protocolos de salud que entran en vigor en Cuba ante el aumento de casos de COVID-19 de ninguna manera restringen, limitan, cancelan, suspenden los vuelos hacia y desde la isla hasta este minuto, hasta el día de hoy. Les digo esto porque parte de los comentarios que he recibido es que si estos nuevos protocolos de salud pues tienen un impacto directo en los vuelos. Y hasta el momento, hasta el día de hoy, las fronteras aéreas de Cuba continúan abiertas. No se avisora que haya un cierre fronterizo debido a la dura situación económica que atraviesa el país y lo desesperado que está el régimen de La Habana, precisamente en obtener esas divisas, en obtener ese dinero. Por tanto, vamos con las nuevas medidas que anunció el régimen de La Habana y son las siguientes. Así fue publicado en Cuba Debate. Dice aquí que el país posee fortalezas para enfrentar el nuevo rebrote del virus, destacándose la estrategia de vacunación, la aplicación de 3 dosis de nuestras vacunas y un acelerado programa para las dosis de refuerzo, sumado a otras acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, contribuyen al control de la propagación de la enfermedad. Cuando todos sabemos que las vacunas no impiden el contagio, no impiden que usted transmita el COVID, eso es número uno. Número dos, sabemos que esta variante Omicron reduce muchísimo la capacidad de que las personas sean hospitalizadas porque los síntomas, a pesar de que se transmite con mucha mayor rapidez, pues los síntomas son más leves. Teniendo en cuenta el contexto epidemiológico, es necesario actualizar los protocolos establecidos y adoptar medidas que permitan hacer un uso racional de las pruebas diagnósticas, garantizar medicamentos preventivos y terapéuticos y redefinir criterios de ingreso en la red asistencial, entre otros aspectos. ¿Qué dice Cuba? Se dispondrá de un test de antígeno, diagnóstico rápido en los servicios de urgencia. Los casos que acudan al sistema por sintomatología sugestiva de COVID, o sea, los síntomas que podrían indicar que usted tiene COVID, pues se les va a realizar un test de antígeno, un diagnóstico rápido. Si es positivo, se considera sospechoso y se toma muestra de PCR. Si es negativo, evidentemente no. ¿Cuáles son estos síntomas? Irritación de garganta, congestión nasal, tos seca, dolores musculares, fiebre, pérdida del gusto o el olfato, así como cansancio. Solo se considerará caso confirmado de COVID quien presenta resultado de PCR positivo. Es decir, si un test de antígeno a usted le da positivo, en Cuba no lo van a considerar como que tiene COVID. Tiene que hacerse obligatoriamente una prueba PCR y ahí usted tiene algunas de las diferencias que hay con respecto, por ejemplo, al mundo. Y después me dicen que en Cuba los casos, etcétera, sabemos que el régimen ha manipulado las cifras, las ha ocultado, no hace los test con la amplitud que son necesarios. Y ahora resulta que dice que si tú das positivo a un test de antígenos, no al PCR, o sea, si das negativo, no tienes el COVID. Los que presenten cuadro clínico compatible de la enfermedad y el test de antígenos resulte negativo, se aislarán y a las 48 horas, si continúan con cuadro clínico sin evolución, se procede a realizar toma de muestra de PCR. Se estudiarán mediante test de antígeno suma los contactos directos de primer orden que presenten síntomas en el momento en que se conozca su condición. No se realizarán estudios, test de antígeno PCR para el ingreso en instituciones hospitalarias ni para la realización de procederes quirúrgicos o pruebas invasivas. No se estudiarán personas asintomáticas, es decir, Daniel Benítez puede tener el COVID, no presento síntomas y puedo irlo regando por todo el país. No se realizarán estudios para dar alta a los pacientes activos. ¿Qué significa? Lo que me acababa de decir alguien, después de 10 días, el régimen te dice, para tu casa o para donde tú quieras, no importa si eres positivo o no. Se implementarán además medidas farmacológicas preventivas para la actual etapa.
Uso del nasalferón para las embarazadas contacto de casos positivos, las ingresadas en el hogar materno, adultos mayores en hogares de ancianos, pacientes mayores de 60 años internos en centros médicos psicopedagógicos, personas mayores de 50 en centros de protección social. Los pacientes que cumplan los siguientes criterios serán ingresados. Todos los niños menores de 2 años, niños con esquema de vacunación incompleto o no vacunados, pacientes en edades pediátricas con factores de riesgo que según evaluación clínica sea tributario de ingreso, todas las embarazadas y puérperas, personas no vacunadas por cualquier razón, pacientes independientemente de la edad y estado de vacunación que por su cuadro clínico y comorbilidades sean tributarios de ingreso. Protocolos para pacientes asintomáticos o con síntomas leves y esquema de vacunación completo. Es decir, Daniel Benítez en Cuba vacunado con Abdala, Ismailillo y todos los versos sencillos de José Martí. Pues todos los pacientes sospechosos clínica y epidemiológicamente y confirmados que sean asintomáticos o presenten síntomas leves que no entren en las categorías antes mencionadas serán ingresados en el hogar o quedarán en aislamiento domiciliario y espera vigilada en la atención primaria de salud. Este tipo de pacientes está sujeto a medidas higiénico-sanitarias generales y conducta expectante y con vigilancia. Esto se da en el mismo momento en que Cuba reportó 2.788 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas. Y como ustedes pueden observar, ¿qué dice Cuba? Si usted es asintomático, sospechoso y confirmado que sean asintomáticos o con síntomas leves, ingresos en el hogar o aislamiento domiciliario. ¿Qué ustedes creen de estas nuevas medidas que adopta, de estos nuevos protocolos? Reitero, en ningún momento en estos nuevos protocolos que se han dado a conocer en la isla se habla de una cuarentena obligatoria para pasajeros llegando al país, se habla de un cierre de fronteras, se habla de que usted si llega al país, pues además de las pruebas que tiene que presentar, pues tiene que cumplir otro tipo de requisitos. Hasta el momento, estos nuevos protocolos de salud adoptados en Cuba tienen una influencia, un impacto en esas personas que están dentro de la isla y que son casos que pueden ser asintomáticos o no. Y ya sabemos que, por ejemplo, no les harán pruebas a las personas que son asintomáticas. Así que quería compartir con ustedes esto y, por supuesto, quiero leer algunos de sus comentarios, opiniones sobre esta situación en Cuba. Dice Anubis, este virus está por todos lados. Acá en Uruguay es un país chico y más de 6.000 casos. ¿Y cuántas pruebas hacen? Dice Eli, eso es mentira. Cuando vas ya no quedan test y no pasa nada. Ilwi, otro problema es que los turistas rusos, muchos entran con certificados de vacunación falsos. Adiel, y respecto a las cancelaciones de cita, no hay información nueva sobre ese punto. Dice aquí Jorge, mentira, no tienen nada garantizado, sino que me pregunten a mí que ando con COVID. Nos dijeron que esperemos en casa, que se quiten los síntomas porque no hay medicamento. Y los test rápidos se los están haciendo a los niños embarazados porque no hay muchos. Esto es en Matanzas. Y ustedes tienen el comentario de un cubano quien está en la isla, de un cubano quien ahora mismo está experimentando, está teniendo el COVID. Y miren lo que les está sucediendo a ellos en Cuba. Aseguran que los test rápidos solo a los niños y embarazadas y que les dijeron que esperen en casa a que se vayan los síntomas. Ese cantinflado asintomático no existe, eso no existe. Si estás asintomático es que no tienes el virus. No, Flor de Lis, discúlpame, no te puedo dejar que me digas que el asintomático no tiene el virus. No, el asintomático no tiene el virus. O sea, tiene el virus lo que no desarrolla síntomas. Son dos cosas distintas. Y te hablo de una persona que tuvo el COVID y fue completamente asintomático. Así que discúlpame, no tienes razón en eso que estás diciendo. Dice aquí Yanni Torre, Daniel, ¿puedo entrar a Cuba con un rapid test PCR? Bueno, si es un rapid test, no es un PCR. El PCR, cuando tú me dices rapid test, ¿te refieres al de antígenos? Francis, los niños de 5 o 10 años es obligado. La Julia, hola Daniel, soy ciudadana americana y estoy pidiendo a mi mamá. Tengo familia en Bolivia. ¿Será que mi mamá pudiera presentarse a entrevista en el consulado en Bolivia siempre y cuando tu mamá pueda garantizar un estatus legal en Bolivia? Sí. Amigos, entraron con parol por 15 días. ¿Pueden aplicar al ajuste cubano? Sin lugar a dudas. Daniel, ¿cuáles son las nuevas medidas de Cuba? Las acabo de leer, David Pérez. Gracias.
Dice M, tiene el virus, pero no desarrolla la enfermedad, no desarrolla los síntomas. Así que ojo con eso. El tema del asintomático y el tema de Cuba y lo preocupante es que no le hagan las pruebas a los asintomáticos. Es sencillo y llanamente que un asintomático sigue transmitiendo el virus, lo sigue propagando y la única manera que usted tiene de saber que una persona tiene el virus es haciéndole las pruebas. Y si usted no tiene las pruebas, si usted limita las pruebas, pues nunca va a saber el impacto real, que esto es lo que sucede en Cuba. Nunca hemos conocido el impacto real de estos meses de pandemia, sencillamente porque no se han hecho la cantidad de pruebas. Yari Lady, ¿qué se sabe de la aerolínea Aruba que supuestamente en 2 días comienza a volar? Hola Daniel, una pregunta. Una persona que entra a los Estados Unidos ilegal con su familia y uno de los integrantes tiene una visa vigente, ¿les puede ayudar en algo al salir con una I-220A? Si tiene una visa vigente, ¿para qué entró ilegal? Solo te digo eso. Buen día, Daniel. ¿Para qué tiempo más o menos pondrán el MPP para todas las fronteras? No tengo idea, Alberto Keniel. De todas maneras, te digo, el MPP funciona en El Paso, se ha extendido a otros sitios, pero puede ser retornado por el título 42. No hay una garantía. Hola, para los venezolanos, ¿tienes alguna información sobre la visa? ¿Cuál visa, Eumelia? Si tienes alguna duda, escríbeme. No sé a qué te refieres, sobre qué visa. Dice Jesús, no hay test de antígenos en casi ningún centro hospitalario en Cuba. Saludos desde La Habana. Y ustedes tienen. Son varios comentarios que llegan desde Cuba, donde el régimen les está diciendo que no van a hacer test, no le van a hacer pruebas a personas que son asintomáticas y los cubanos están diciendo que hay escasez de test de antígenos, de estos test rápidos que usted se puede hacer en la casa.